En el libro de Daniel, repaso que he dado varias veces diciendo que este libro fue escrito por Daniel el profeta. Sabemos que Daniel era profeta porque Cristo lo dice. Cristo lo dice allí en Mateo 24, 15. Daniel, profeta. Daniel no era profeta porque su ocupación era esa, ser profeta. Isaías fue profeta en ese sentido. Su ocupación diaria, cotidiana, constante, era profeta. Lo mismo que Jeremías, lo mismo que Joel y otros. Daniel no. Daniel era un primer ministro en una corte pagana, en la corte donde Nabucodonosor era el gran rey. Y después de Nabucodonosor, su nieto Belsasar. Y después reyes medo-persas, Ciro el Grande, Darío el Medo y otros más. Jerjes, que organizó una gran invasión del mundo griego. Y Daniel fue profeta en ese tiempo de Nabucodonosor y en el tiempo de Ciro y de Darío y por ahí hasta probablemente el año 535 antes de Cristo. Por esa fecha Daniel escribió su libro profético, tremendo libro profético, donde Daniel nos dice cosas asombrosas. Muchas de ellas han ocurrido, se han cumplido al pie de la letra. Y esas profecías de Daniel, tan exactas, tan precisas, expresan la manera milagrosa como Dios comunica su mensaje. Y algunos han rechazado reconocer la profecía de Daniel o sus profecías porque no creen posible que alguien pueda decir tan exactamente, tan minuciosamente cosas que ocurren 200, 300 años después de haber sido profetizadas o escritas. Y algunos dicen, no puede ser. El autor de esas profecías tuvo que haber sido alguien que vivió posteriormente, años después, porque nadie puede escribir con tantos años de antelación lo que iba a ocurrir de una manera tan exacta, tan precisa, tan minuciosa. Pues Daniel lo hizo. Y lo hizo bajo el poder de Dios y bajo la autoridad de Dios y bajo la inspiración del Espíritu Santo. Así lo escribió Daniel. Daniel profetiza la existencia de 4 grandes imperios en el mundo. Y esos grandes imperios tuvieron lugar: Babilonia, Medo-Persia, el imperio greco-macedonio de Alejandro el Magno y el imperio romano. Los 4 grandes imperios. Y mire, hasta el día de hoy no ha habido un 5.º gran imperio como esos 4. Ni lo va a haber.
El quinto gran imperio del futuro no será de los hombres, será el reino de Jesucristo en la tierra. Cristo vendrá con poder, con gloria y con majestad. Vendrá con autoridad. Vendrá para poner orden en un mundo de caos, en un mundo caótico como el que estamos viviendo. Solo que el mundo, justamente antes de que Cristo venga, va a ser peor que este en el que estamos viviendo nosotros ahora. Eso fue lo que Dios le dijo a Abraham en Génesis 15, 16. Le dijo: tu descendencia va a ir a una nación. Y efectivamente la descendencia de Abraham fue a Egipto. Y va a permanecer allí 4 generaciones, 400 años. Y efectivamente la nación de Israel vivió en Egipto, el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, vivió en Egipto 400 años. Y entonces Dios le dijo a Abraham: cuando haya llegado a su colmo la maldad del amorreo, voy a sacarlos y los voy a traer a esta tierra. Y efectivamente, 400 años después, Dios, a través de Moisés, con brazo extendido y fuerte, con voz de mando, con autoridad celestial, sacó al pueblo y lo puso en la tierra. Y esa es la tierra que llamamos la tierra de Israel, porque Dios se la dio. En Génesis 12, 13, 15 y 17, en esos 3 capítulos, Dios le dice a Abraham: te voy a dar esta tierra en perpetuidad, a ti y a tu descendencia. Y eso es lo que Dios ha prometido, y Dios lo va a cumplir. La tierra es lugar de bendición. La tierra también es lugar de comunión con Dios. Y cuando el pueblo ha estado en comunión con Dios, ha estado en esa tierra. Cuando el pueblo se ha rebelado contra Dios, Dios los ha sacado de esa tierra. El libro de Daniel nos narra cómo Dios sacó al pueblo de aquella tierra por la rebeldía y por la idolatría del pueblo, por haber transgredido la ley de Dios y los mandamientos, por haberse convertido igual que las naciones paganas, cosa que no debieron de haber hecho, por haberse hecho idólatras, por haber quebrantado la ley del año sabático. Dios los sacó de la tierra y los llevó a Babilonia, y allí estuvieron sirviendo a los reyes paganos, a Nabucodonosor, a Belsasar, a Ciro, a Darío y a los otros reyes. Allí estuvieron 70 años esclavos, hasta que Dios en su misericordia permitió que regresasen a la tierra. Pero cuando regresaron a la tierra no fueron diferentes en su totalidad. Fueron curados de algunas cosas, pero no de todas las cosas. Externamente dejaron de adorar a los ídolos. No se arrodillaban delante de las imágenes como hicieron en los tiempos antes del cautiverio en Babilonia. Pero continuaron adorando a sus ídolos.
el ídolo de la vanidad, el ídolo del orgullo y de la avaricia, el ídolo de la hipocresía, el ídolo de la indiferencia, y el mayor pecado que cometieron todos los líderes del pueblo, con la excepción de aquel puñado, aquel remanente, fue el rechazo que hicieron del Mesías. Dios vino a la tierra, tal como lo prometió en el Antiguo Testamento. Isaías 7:14, porque la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamaráse su nombre Emmanuel, que declarado es Dios con nosotros. Allí estuvo. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado estará sobre su hombro y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O como lo dice Miqueas 5:2, y tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá, no eres la más insignificante entre las tribus de Israel, porque de ti saldrá aquel que apacentará a mi pueblo, cuyas salidas son desde el principio, desde la eternidad. Y el pueblo rechazó al Mesías, pero Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su pacto. Los compromisos de Dios son irreversibles. Y Dios prometió a Abraham que su simiente permanecería para siempre. Y que habrá un remanente de esa simiente de Abraham, sobre la cual el Señor Jesucristo reinará con poder y gloria cuando Él regrese a la tierra por segunda vez. Y en el libro de Daniel se nos explica eso. Y hemos llegado aquí en nuestro estudio al capítulo 11, esta última parte, capítulos 11 y 12, los dos últimos capítulos. Desde el capítulo 7 en adelante, eso tiene que ver directamente con la nación de Israel. Capítulo 7, las 4 bestias feroces y el cuerno pequeño que representa al anticristo, que ha de perseguir al remanente de Dios. El capítulo 8, un anticipo de lo que será ese cuerno pequeño en la persona de Antíoco Epífanes el IV, rey de la casa de los selúcidas en el reino de Siria, que persiguió al pueblo de Israel y ofendió y transgredió el mandamiento de Dios, ofreciendo un cerdo en el altar del sacrificio en el lugar santísimo y levantando la estatua del dios pagano Zeus. Y luego vimos cómo en el capítulo 9 Dios revela a Daniel la secuencia de las 70 semanas de años. 490 años. De esas 70 semanas, 69 se han cumplido. La semana 69 se agotó el mismo día que Cristo hizo aquella llamada entrada triunfal en Jerusalén, cabalgando aquel pollino de asno, cuando el pueblo clamó: Hosana, sálvanos ahora, hijo de David. Ahí se agotó, o se agotaron las 69 semanas, esos primeros 483 años. El Señor fue rechazado. No te queremos. Y ahí Dios puso
un alto en la cuenta. Falta una semana, es la que vamos a ver ahora. Bueno, Daniel nos dice, después del preliminar, la introducción que tenemos en el capítulo 10 que vimos la semana pasada, cómo él vio al Señor y se quedó débil, y luego regresa, y en el capítulo 11, versículo 1, yo mismo, en el año primero de Darío, año 539 al 38, estuve para animarlo y fortalecerlo. Daniel va a cumplir su función. Y ahora yo te mostraré la verdad, de aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Jerjes, que planeó una tremenda invasión. Dice la historia, o algunos historiadores, que con 200.000 soldados y 700 naves. Y luego el pasaje que sigue lo resumo en un par de párrafos. Dice que se levanta un rey valiente. Ese rey valiente fue Alejandro el Magno, que nació en el año 356 y murió en el año 323. Solo vivió 33 años. Murió en Babilonia. Y a la muerte de Alejandro el Magno, como no dejó herederos, su imperio se dividió en 4 trozos, 4 áreas. Una en Egipto, el sur de Palestina, una en Siria, en el norte, otra en Macedonia, en el oeste, y otra en Babilonia, en el este. De esos 4 dominios, 2 de ellos se convierten en áreas sumamente importantes para la vida de Israel. El rey del sur y el rey del norte. Cuando se habla del rey del sur, siempre es en relación con Israel, esas naciones árabes con Egipto en el centro. Y allí en Alejandría estaba la sede. Allí estaba la familia de los Ptolomeos, toda una dinastía. Y en el norte, en Siria, estaba la familia de los selúcidas. Y esos 2 reinos estuvieron en pugna, siempre en pugna. A menos que uno de los reyes se enamorase de la hija del otro rey, entonces había ese tipo de paz de conveniencia. Bueno, los versículos desde el 3 hasta el 35 del capítulo 11, todos esos versículos tienen que ver con la historia que ya ha ocurrido, ya ha tenido lugar, ya se ha cumplido, de lo sucedido allí en la tierra entre el tiempo de Alejandro el Magno, su muerte en el año 323, como he dicho, hasta los días posteriores a Antíoco Epífanes el IV. Ese Antíoco Epífanes fue el que invadió la ciudad de Jerusalén, como he dicho ya. Entró en el lugar santo y en el lugar santísimo y se presentó allí como si él fuese el mismo Dios. Y Dios lo destruyó.
Ese Antíoco Epífanes el IV fue un prototipo del anticristo, un precursor del anticristo. Antíoco Epífanes el IV hizo en la tierra, en la Palestina y sus alrededores, lo que el anticristo va a hacer universalmente. Dicho de otra manera, Antíoco Epífanes el IV hizo en miniatura lo que el anticristo va a hacer en grande. Va a ser universalmente cuando surja en el escenario de la tierra. Ese anticristo que ha de surgir, en el capítulo 13 del Apocalipsis se le llama la bestia, por su carácter despiadado, bestial. En segunda los Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo lo llama el hijo de perdición, el hombre de pecado, el inicuo, el que se levanta contra Dios, el que se hace pasar por Dios, el que se sienta en el templo de Dios y reclama adoración. Anticipo que nosotros los creyentes ahora no vamos a ver al anticristo. Nosotros ahora ni siquiera vamos a saber quién es, porque el anticristo va a hacer su aparición en el escenario de la tierra después de que la iglesia haya sido arrebatada. Y la iglesia puede ser arrebatada en cualquier momento, en cualquier día, a cualquier hora. No hay una fecha. Nada tiene que cumplirse para que ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Todos los nacidos de nuevo seremos arrebatados. Los que hayan muerto serán resucitados. Los que estén o estemos vivos seremos transformados y como un solo cuerpo seremos levantados, alzados, para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Eso es lo que dice San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Y es lo que dice en 1 Corintios 15, del 51 al 58. Ahí está escrito. Esos pasajes siempre han estado ahí. Mire, si tú eres un cristiano o una cristiana, si has nacido de nuevo, esta debe ser tu actitud y esta debe de ser mi actitud. Vivir en nuestra vida personal, en nuestra vida ética, en nuestra vida cristiana. Vivir como si el rapto fuese a ocurrir dentro de 5 minutos. Planear como si fuese a ocurrir de aquí a 100 años. Pero vivir como si fuese a ocurrir en los próximos 5 minutos. Siento decir que la mayoría de los creyentes no estamos viviendo así. La mayoría de los creyentes creemos que Cristo viene y creemos en todo esto del rapto, etcétera, pero lo creemos teóricamente. No estamos viviendo la clase de vida que Dios exige, que Dios demanda, que Dios requiere.
y nos hemos olvidado que habrá un tribunal de Cristo delante del cual tenemos que dar cuenta, el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo no se va a decidir si vamos al cielo o al infierno, eso no es lo que se va a decidir. Gracias a Dios que nuestra salvación está segura, porque Cristo lo ha prometido, que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Pero Dios promete galardones y premios y coronas y parabienes. Y yo no sé cómo será eso en el reino, no sé cómo será, pero a veces me imagino que nuestra cercanía al Rey en el reino, nuestra cercanía físicamente hablando al Rey, está en función de lo que hayamos hecho con nuestra vida aquí en la tierra. Como dice Santiago allí en el capítulo 4 de su epístola, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si tú eres cristiano, ahora mismo, y tú estás viviendo en amistad y en cercanía y en comunión con el mundo aquí, no esperes que vas a estar en cercanía y en comunión con el Rey de Reyes allá en su reino. A lo mejor lo vas a ver de lejos, de lejos. Cuando vivía en Vigo, iba a haber un partido de eso de la Copa del Rey de fútbol. El Real Madrid, ¿habéis oído de ese equipito que existe? Iba a jugar contra el Real Celta de Vigo. Y un jugador del Celta, amigo mío, me había regalado entrada para que yo fuera. Y fui. Pero había llovido ese día en Vigo, como suele llover en Galicia. Y cuando llego, todos los que debían de estar allá donde llueve se habían corrido hacia acá, en la entrada, y lo único que pude ver del partido era la cabecita de los jugadores. Lo que veía era cabezas moviéndose nada más. No veía a los jugadores, porque estaba muy lejos. Así va a ser en el reino. Muchos hemos estado tan ocupados aquí, con nuestras cosas, con nuestros asuntos. Como dice un amigo mío que está aquí, con nuestro tinglao, con nuestro barullo, que en el reino del Señor vamos a estar lejos. Decimos en gallego, lonxe, lejos. Y no es broma. No digas allí, yo no sabía. Te lo estoy diciendo ahora. Es la palabra. Estoy diciendo ahora. Dice allí el Señor, a través de su apóstol Pablo, 1 Timoteo 2, dice, si sufrimos con Él, también co-reinaremos.
Pero la mayoría de los creyentes, sufrir, no, sufrir eso, sufrir, no. Pues mira, hay una bendición para los que sufren por el Señor. Bueno, todo ese capítulo tiene que ver, y cuando llegamos al versículo 35 del capítulo 11, lo tomo ahí para que veamos la transición. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos. Mire, sufrirán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Los sufrimientos y las pruebas son para purificarnos y para limpiarnos a los hijos de Dios, a los hijos de Dios. Y ahora comenzando en el versículo 36, gramaticalmente hay un cambio. Y eso se observa en el texto original. Allá hay un cambio, como que Daniel entra en un tópico un poquito diferente del que ha estado tratando ahora. Hasta el versículo 35, del versículo 35 para atrás, esto abarca el tiempo de lo que ocurre entre Alejandro el Magno, su muerte en el año 323, y Antíoco Epífanes el IV, que es año 164, también antes de Cristo. Todo eso ocurre durante ese periodo de tiempo, casi 200 años. Y ahora entramos en el versículo 36, dice, y el rey hará su voluntad. Ese rey soberbio que hace su voluntad, eso se refiere al anticristo futuro. Al anticristo que hará su aparición en el escenario de la historia justo en el comienzo de la última semana, de la semana que falta, de la semana número 70 de las 70 semanas de Daniel. Los 7 años de la gran tribulación. Los 7 años de la gran tribulación, entre otras cosas, se caracterizarán por el ministerio, si quieres llamarlo así, el protagonismo del anticristo futuro. Y se le llama el rey que hará su voluntad. Y mire lo que hará este hombre. Se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Este individuo será lleno del poder de Satanás. Satanás le dará su autoridad, le dará su trono, le dará su reino. Este es el engendro mismo de Satanás, será el representante de Satanás en la tierra, la figura visible de Satanás en la tierra. Así como Jesucristo es la manifestación visible de Dios, Dios se hace visible en la persona de Cristo, así Satanás se hace visible en la persona del anticristo. Es su obra maestra, su engendro, surge del abismo, dice Apocalipsis 13, del Tahum, el abismo. El abismo es la guarida misma de Satanás, el cuartel general donde está su reino, de ahí surge este personaje. Contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira. Míralo bien. Prosperará
hasta, adverbio de tiempo, hasta que sea consumada la ira. La ira se refiere a la gran tribulación. La gran tribulación terminará con la venida de Cristo en gloria a la tierra. Y es el Señor Jesucristo, Apocalipsis 19, del 11 al 16, es el Señor Jesucristo el que vendrá con poder, con majestad, con gloria, rodeado de sus ejércitos y con la espada que sale de su boca, es decir, su palabra. Él destruye al anticristo, lo mata. Ese será el futuro del anticristo y ese será el futuro de sus seguidores y el futuro de Satanás y de los demonios, de los ángeles caídos que siguen a Satanás será el lago de fuego que arde con azufre. Y el futuro de todos aquellos que siguen a Satanás y siguen al anticristo será el lago de fuego que arderá con azufre. Y te lo estoy diciendo para que lo recuerdes, para que lo oigas, para que lo entiendas. No tienes excusa. No, yo no sabía, yo no había oído de esto. No, pues te lo estoy diciendo para que lo entiendas. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres. Ese personaje, ese rey, será despiadado, cruel, no tendrá compasión de nadie. Lo único que le preocupa son sus propios intereses. Ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Él dirá, yo soy Dios, adórenme. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. En eso será en lo que él creerá, en la fuerza, ejércitos. Dios que sus padres no conocieron. Y algunos dicen, bueno, ahí se refiere a judíos, pues dice, Dios que sus padres no conocieron. No, pero en el texto original la palabra Dios ahí es el término general Elohim. Si se refiriese a judíos, yo esperaría Yahvé o un compuesto de Yahvé, Yahvé Elohim, o el Elión, o el Shaddai, o Adonai, uno de esos. Pero aquí es solo Elohim. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y cosas de gran precio. Este individuo será tan materialista que las riquezas de este mundo y lo que tiene valor para la gente de este mundo es lo que cuenta para él. Pienso que algunos cristianos se han contagiado con esto. Hay algunos cristianos que sueñan con el dinero y piensan en el dinero y todo lo que les interesa es el dinero. Y dice la Escritura en Sofonías capítulo 1, 14 en adelante, dice, arrojarán en las calles su oro y su plata, no les servirá de nada. Ni su oro ni su plata podrá librarles. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honor a los que le reconozcan, igual que los políticos, y por precio repartirá la tierra. Puede ser la tierra que Dios prometió a Abraham o puede ser la tierra en sentido general. Pero mire esto, versículo 40. Pero al cabo del tiempo, cuando esas 70 semanas estén llegando a su fin,
el rey del sur contenderá contra él. ¿Contra quién? Contra el anticristo. El anticristo, 1. El rey del sur, 2. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. El anticristo, el rey del sur y el rey del norte. Tenemos 3 poderes, 3 áreas de gobierno, 3 áreas de influencia. Pero eso no es todo, un poquito más, como una tempestad. Con carros y gentes de a caballo y muchas naves, entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es la tierra de Israel, la tierra que Dios prometió a Abraham. ¿Quién hará eso? El anticristo. Con su poderío, con su ejército. Y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano. Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escaparán el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y de plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y los de Etiopía le seguirán, es decir, conquistará a Libia y a Etiopía. ¿Cuál es la cosa aquí? Está el anticristo con su reino, pero tiene oposición el rey del sur, Egipto, el rey del norte, al norte de Israel, un conglomerado de naciones. Y ahora él invade al sur y se apodera de Egipto, destruye Egipto. Y a la confederación de naciones que están con Egipto, árabes posiblemente. Pero mire el versículo 44. Pero noticias del oriente, ese es el cuarto reino o área de influencia o poder. El anticristo, 1, el rey del sur, 2, el rey del norte, 3, y los reyes del oriente, 4, 4 esferas de poder. El anticristo se encarga de destruir al reino del sur y a los poderes del sur. Pero dice el versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizan. Si uno lee Ezequiel capítulos 38 y 39, sabe lo que ocurre con esos reinos del norte o ese reino del norte. Dios ha de destruir al reino del norte, Dios lo ha de hacer Él, personalmente, milagrosamente. De manera que el anticristo destruye el reino del sur, Dios destruye el reino del norte y ahora quedan 2 fuerzas. Los reyes del oriente más el anticristo. Son los 2 grandes poderes, el equilibrio de poder, reyes del oriente. ¿Quiénes estarán ahí? Pues mire, todas esas naciones asiáticas, ahí puede estar la China, puede estar la India, puede estar el Japón, puede estar Indonesia, todas esas naciones. ¿Y quiénes estarán en la esfera del anticristo? Todas las naciones occidentales, entre las cuales estamos nosotros ahora mismo. Todo lo que era el antiguo imperio romano, todo lo que es hoy la Unión Europea y las naciones que se le han unido como vasallos. Y en medio de ese equilibrio, de esa pugna, mejor,
Esos dos bloques de naciones están a punto de entrar en combate el uno contra el otro. Se estará a punto de entrar en el más grande de los conflictos bélicos que habrá tenido lugar en la tierra. Sigo leyendo. Versículo 44, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso, es decir, en la misma tierra de nuestro Señor, en Jerusalén y sus alrededores, o por allí, por algún sitio. El monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Saben lo que ocurre? O lo que ha de ocurrir, algo así. Esas naciones del oriente que he mencionado, la China, la India, el Japón, Indonesia y todas esas naciones del oriente, arman su ejército y vienen por millones y millones de soldados. Dice la Escritura en Apocalipsis 16 que el río Éufrates se va a secar y el río Éufrates les será como la señal, la dirección, el camino que deben de coger esos ejércitos. Todas las invasiones que entraban en la Palestina cogían esa ruta, la creciente fértil, y luego bajaban justo la ruta que sigue el río Éufrates. Y cuando esos dos grandes bloques, esos dos grandes ejércitos, están a punto ya de entrar en combate, ocurre la señal en el cielo, Mateo 24, como el relámpago que se extiende del oriente al occidente, así será la señal de la venida del Hijo del Hombre, la señal de que Cristo viene. Y esos dos bloques de naciones que han estado a punto de entrar en combate, en lugar de pelearse el uno contra el otro, se unen sus fuerzas, unen sus ejércitos para pelear contra el Cristo glorioso que viene. Eso es lo que dice el Salmo 2. El Salmo hay que leerlo con cuidado. Dice algo así: ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se unirán, se mancomunarán las naciones de la tierra y sus príncipes y sus grandes, y dirán: echemos de nosotros sus cuerdas, rompamos sus ligaduras. Eso equivale a decir que no reine sobre nosotros. Y el que está en los cielos se reirá y les dirá: necios, si yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y el Señor vendrá, el Señor vendrá. Pero antes de su venida, su pueblo, su nación, Israel, ha tenido que pasar por esa semana 70, esa última semana. Leo los versículos estos del capítulo 12, dice: en aquel tiempo, en esa semana número 70, en aquel tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Esa es la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál pueblo? ¿Cuál pueblo? ¿Ah? ¿Nadie sabe? ¿Cuál pueblo?
el pueblo de Israel, el pueblo de Abraham, pero no todo judío. Mire qué clara es la palabra, mire qué clara. Siga leyendo, siga leyendo. Será libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son los que se hayan escrito en el libro? ¿Quiénes son? Aquellos que han alzado sus ojos al Mesías, aquellos que han puesto su fe en el Señor, aquellos que han creído en Él, aquellos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido por la sangre del Cordero. Ese es el remanente. Y en ese remanente el Señor va a cumplir su promesa. La promesa que Él hizo a Abraham de darle esa tierra en perpetuidad. Y ahora dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esa es la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, desde los días de Abel, o podríamos decir de los días de Adán en adelante, los santos del Antiguo Testamento. Los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Esos que serán despertados será para vida eterna. Y los otros, los que no sean despertados, que tendrán que esperar los 1000 años del milenio, la gran resurrección de aquellos que han de comparecer delante del gran trono blanco para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, los que entienden y los que creen, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esa es la bendición para aquellos que ponen sus ojos en Dios y en el Mesías y en las cosas de Dios y que dan prioridad a Dios. ¿A quién estás sirviendo tú ahora? ¿Te estás sirviendo a ti o estás sirviendo a Dios? ¿Quién ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Tus intereses o los de Dios? Es una pregunta que tú tienes que contestar. Una pregunta que yo tengo que contestar en mi vida. El Señor le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Hasta el tiempo del fin, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y hemos visto algo de eso en nuestra propia generación. Nunca había sido tan fácil y tan rápido viajar, nunca había habido medios de comunicación como los que hay ahora, nunca había habido medicamentos como los que hay ahora, nunca había habido métodos científicos como los que hay ahora, y habrá más. Yo, Daniel, miré y he aquí otros dos que estaban de pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y la idea ahí no es tanto cuándo. No está preguntando Daniel fecha, sino está preguntando por acontecimientos, por circunstancias. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. No está pidiendo fecha en cuanto dame el año, el mes y el día cuando esto va a ocurrir, sino dame las circunstancias, la duración. Y Dios le dice
que ese periodo duro y difícil para el pueblo de Israel durará tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, los 3 años y medio finales de la gran tribulación, porque esos serán los 3 años y medio cuando el anticristo gobernará en la tierra, cuando Dios le permitirá ejercer dominio en la tierra. Y cuando se acabe la dispersión, el poder del pueblo santo, todas estas cosas, del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Dios va a cumplir todo. Todo lo que ha prometido lo va a cumplir. Todo, absolutamente todo, y no va a quedar nada que no se cumpla. Todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, dije al Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Mire, el profeta no entiende, está pidiendo que Dios le dé sabiduría. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y esto que Dios le dice a Daniel, que estas palabras están selladas y cerradas, esas palabras son descubiertas y reveladas y mostradas en el libro del Apocalipsis, que tiene que ver con la consumación del plan de Dios. Muchos serán limpios y emblanquecidos, no todos, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, ninguno de los impíos se entenderá, pero en los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. No 1260, 1290, porque habrá un tiempo para purificar, para limpiar la tierra, para prepararla para que el Señor reine. Y un poquito más, dice allí, ahora versículo 12, bienaventurado el que espere y el que llegue a 1335 días. Las persecuciones del anticristo y las guerras del Armagedón dejarán miles y millones de gente muerta en la tierra, y la tierra tendrá que ser limpiada, esos muertos tendrán que ser enterrados, por así decir, para que la tierra esté preparada para que el Señor reine en ella. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días, cuando llegue ese cumplimiento de lo que Dios va a hacer. Quiero referirme en un momentito de tiempo al pasaje que nos leyó el hermano Emiliano al principio de esta reunión en Ezequiel capítulo 20. No voy a leer todos esos versículos, pero voy a leer desde el 33 hasta el 38. Ezequiel 20, 33. Vivo yo, dice Jehová el Señor, vivo yo, dice Jehová el soberano, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Con enojo, dice, he de reinar sobre vosotros. Y os sacaré de entre los pueblos. Dios va a recoger a toda la simiente de Abraham, el remanente de entre los pueblos, esos que han puesto su fe en el Mesías. Lo que ha ocurrido en Israel desde el año 1948 hasta el día de hoy no es el cumplimiento. Esos judíos están en la tierra hoy allí en incredulidad. La mayoría de ellos no creen en Dios ni en nada. Son ateos y agnósticos. La mayoría de ellos. Cuando Dios haga la recogida de su pueblo y los lleve allí, esos que Él va a llevar allí irán creyendo. Sigo leyendo. Versículo 34. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras
en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto. ¿Por qué al desierto? Porque el desierto es lugar de disciplina y de juicio. Dios los va a llevar al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. La referencia ahí es al Éxodo, cuando Dios los sacó de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová. Y mire lo que Dios va a hacer. Versículo 37. Os haré pasar bajo la vara. Y os haré entrar en los vínculos del pacto. ¿De cuál pacto? El pacto que hizo Dios con Abraham. Y ese es un pacto inmutable, un pacto incondicional, un pacto en el cual Dios se compromete, da su palabra que se cumplirá al pie de la letra. Y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí. De la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, serán juzgados, no entrarán. Dios los va a exterminar, los va a matar y no los va a dejar entrar en la tierra. Sabréis que yo soy Jehová. No todo judío va a ser salvo. El remanente va a ser salvo. Y en ese remanente el Señor Jesucristo, el Rey, el Mesías, va a reinar. Bueno, esto ha sido un simple estudio en el libro de Daniel. Sencillo estudio en el libro de Daniel. Esto debéis de recordarlo porque en un futuro, no sé cuándo será, estudiaremos el Apocalipsis. Y tendréis que recordar muchas de esas cosas. Si tú estás aquí y aún no tienes a Dios en tu vida y a Cristo y no has puesto tu fe en Él como Mesías, hazlo antes de que sea demasiado tarde. Quiera Dios bendecirnos a todos y a nosotros, su pueblo, darnos la gran bendición.